Inmaculada, muy buenos días. Buenos días. Inmaculada está con Juan Padilla, que es su abogado. Lo primero, Inmaculada, tu hijo sufrió acoso escolar. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál es la historia de tu hijo? Pues la historia de Alejandro comienza desde que era muy pequeño. Cuando estaba cursando primaria, tenía unos 8 años aproximadamente. Y a partir de que se le detecta la discapacidad, es cuando Alejandro empieza a ser acosado. Primero empieza por poco, empiezan por insultos, empiezan por quitarle material, empiezan hasta que ya empezaron a las patadas y a los golpes. Es decir, que fue de menos a más, le quitaban cosas y luego es cuando ya empieza la cosa realmente muy seria. ¿Quién o quiénes eran esos agresores? ¿Eran compañeros de clase de tu hijo? Sí, eran los propios compañeros de clase. En ese momento, Inmaculada, tú decides cambiar a tu hijo de centro, lo denuncias antes, ¿cómo reaccionáis? Pues vamos a ver, en principio no lo cambio de centro, en principio tengo varias reuniones con la directora del centro para explicarle pues lo que estaba pasando, que el niño venía con moratones, que el niño lo estaba pasando muy mal porque el niño cada vez era peor, el niño dejó de comer, el niño tenía pesadillas, el niño se hacía pipí en la cama, el niño tuve que buscar un psicólogo porque el niño no quería ir al colegio, el niño cada vez que sonaba el despertador, el niño es que lloraba y me pedía que por favor que no lo llevara. Entonces yo mantengo varias reuniones con la directora del colegio, reuniones fallidas porque no consigo nada, por lo que entonces ya sí tomo la decisión de cambiarlo de colegio. Es decir, al ver que en este caso tu hijo intentas hablar con el centro y veo, por lo que tú me contabas, ¿no?, que la cosa y el miedo de tu hijo y las pocas ganas que tenía nulas de irse al colegio, en ese momento en el que tú decides dar ese paso y sacar a tu hijo de ese centro, ¿qué sucede? Pues bueno, pues yo cambio al niño de centro, el niño se cambia de centro, el niño al cambiarlo de centro cambia totalmente, me dicen los profesores que está a gusto y no hace falta que me lo dijeran ellos porque realmente se notó que el niño cambió. El niño se relajó, el niño venía contento, el niño bien, yo veía que el niño estaba bien en ese nuevo centro, por lo que di también un poco zanjado el tema que había vivido en el otro centro. ¿El acoso continúa afuera? Sí, el acoso continúa fuera cuando un día se encuentran con Alejandro que iba a comprarse una bolsa de gusanitos y a pocos metros de mi casa. Hay un 24 horas y Alejandro se dirigía a comprarse una bolsa de gusanitos con la mala suerte de que se encontró con estos niños que ya lo acosaban en el primer centro y ahí fue cuando después de pedirle dinero le pegaron una paliza. ¡Qué barbaridad! ¿Qué le sucedió? ¿Qué lesiones tuvo? Bueno, pues en ese momento tuvimos la gran suerte de que no tuvo lesiones muy graves, ¿no? A pesar de que la paliza fue tremenda, ¿no? Porque le dieron patadas en el estómago, le dieron patadas en la cabeza, en los oídos. Y sí, o sea, eso fue brutal, ¿no? Lo tumbaron al suelo y lo trajeron desde el propio 24 horas, el propio establecimiento, lo trajeron hasta la puerta de mi casa pegándole. Y eran un grupo de entre 15 y 20 niños, o sea que él tampoco se podía defender mucho. Tú ahí imagino que tomas la determinación de ir a denunciar, ¿no? Sí, claro. Denunció y presentó un parte de lesiones que por suerte, pues bueno, en ese momento no fueron lesiones muy graves. Podrían haber sido peores. Ahora nos decías que toda esa situación de acoso de tu hijo, Inmaculada, empezó cuando él tenía
8 años. Yo imagino que han ido pasando los años. No sé si ahora tu hijo está en el instituto. ¿Él sigue recibiendo ese tipo de amenazas y de agresiones o coincidir con alguno de ellos? Alejandro no está en el instituto, Alejandro está recibiendo clases en casa, le han puesto un maestro por prescripción médica. Claro. El equipo médico no considera que todavía que Alejandro esté en condiciones de volver al instituto y menos pues estando estos menores todavía en él. Por lo que Alejandro, a pesar de que está mejor, un poco mejor, ¿no? Pero sí está recibiendo clases en casa. Claro, Inmaculada, a veces hablamos de lo que son las lesiones físicas, pero imagino que en el caso de tu hijo, las lesiones emocionales, psicológicas, todavía le hacen mella, ¿no? Sí, a pesar de que, como digo, se le ve una mejoría en él físicamente, ¿no? Porque come bien, está un poquito más gordito, más rellenito, ¿no? Pero lo que lleva adentro, eso es más complicado de olvidar. Eso necesita mucho tiempo, mucha ayuda y todavía mucho. Mucha paciencia. Sí. Yo quería, sí. Adelante. No, quería decir dos cosas. Porque aquí tenemos un niño que es víctima por una situación, además que tiene una discapacidad, y otros chavales que siendo agresores son víctimas si no se les sanciona, si no se les hace ver que golpear es terrible, que golpear en grupo es cobarde y que hacerlo con un niño con esa dificultad es terrible. Por lo tanto, tienen derecho a una respuesta inmediata ellos también de sanción, sí. En este caso, Inmaculada, en tu caso concreto, tú tienes esas charlas, esa denuncia, imagino, contra el centro escolar donde tu hijo sufre el acoso. ¿También denunciáis ante la Junta? Bueno, eso ya más bien te lo puede explicar mi abogado. Ese tema es que ya más bien lo lleva Juan. Está con nosotros, con Inmaculada, está Juan Padilla, que es el abogado de la familia. Juan, buenos días. Cuéntanos en qué punto está el caso, cómo van esas denuncias. Hola, buenos días. Bueno, el caso es que tenemos actualmente contra uno de los menores, que es con el único que podemos ir penalmente por el tema de la legal. El caso está ahora mismo en calificación, tanto Fiscalía como nosotros como acusación particular hemos evocado nuestros respectivos escritos y estamos expensas de defensa. La pregunta que tú hacías, si hemos denunciado ante Educación, tuvimos una reunión, si bien es cierto, informal con el inspector de Educación, de donde no se sacó nada en claro. Yo defendía la postura de que se había actuado correctamente durante todo momento y no pudimos esclarecer nada. Nosotros estamos articulando dentro del procedimiento penal la propia responsabilidad del centro, como así ha tenido bien también estimarlo el Ministerio Fiscal, o por lo menos pedirlo en su escrito de acusación. Y cuéntame, Juan, ¿cómo habéis recibido vosotros, la familia y los abogados, que la Fiscalía indemnice al hijo de Inmaculada? Pues con mucho agrado, pero siempre en el caso siempre hay sentimientos confrontados. Como bien ha dicho el ponente que tienes ahí en mesa, esos niños también son víctimas y necesitan una sanción. Entonces son temas que son desagradables, pero si bien es cierto que nosotros hemos recibido con mucho agrado que por lo menos esto en un futuro se extremen precauciones para que no le vuelva a pasar a ningún otro menor, ni aquí ni en ningún sitio. Porque en principio los agresores del hijo de Inmaculada de Alejandro eran reincidentes, ¿no? Existía una sentencia por amenazas a su madre. Sí, correcto. Es curioso. El tema de la amenaza fueron posteriores a los hechos de septiembre, que es cuando Alejandro coincidió en el centro con ellos, y ese tema salió antes. Si bien es cierto que la instrucción fue mucho más sencilla que este tema, que hemos tenido que articular mucha documental para ver si realmente se activó el protocolo, cómo se hizo, cuándo se hizo. Lo cierto es que en el momento de los hechos no eran reincidentes penalmente. Ahora sí el juzgado de menores tuvo a bien condenar a este menor y la audiencia estamos expensas de que confirme esa sentencia a raíz del recurso que comentábamos anteriormente. Bueno, pues vamos a ir avanzando, quedaros con nosotros un segundo, porque hablamos muchas veces de ese acoso escolar entre menores, ¿no? En el equipo de investigación de este programa precisamente ha tenido la posibilidad, Fernando, de hablar con un joven que en su día fue acosador. Sí, hemos escuchado a María, a padres, madres
víctimas, ¿no?, de acoso. Queremos escuchar a un joven que reconoce que acosó a un compañero de clase e incluso describe cómo le golpeaban salvajemente. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Qué compensación obtiene el acosador? Y sobre todo, ¿cómo se detecta a tiempo? Nuestro equipo de investigación entra, o lo intenta, en la mente del acosador escolar. Isaac fue acosador. Todavía no está preparado para mostrar su cara. Ibas a por los débiles. Claro. Apenas ha reunido el valor para contarnos el maltrato al que sometía a sus compañeros. Había uno que tenía una deformidad por nacimiento en la mano, pues meternos con él y insultarle, pero a lo bestia, pegarle, cualquier cosa para demostrar que el poder y el control lo tenía yo. Lo más bestia así que hice fue, empezamos a meternos con un chico y otro compañero que estaba por allí le pisó la cabeza a lo bestia y lo dejó hecho un Cristo. Comenzó a acosar tras haber sufrido acoso durante años en un internado. Pasó de ser víctima a verdugo. El por qué se hace acoso es o porque has sufrido acoso y entonces entras a entender por qué te han hecho esto, como si llevas rabia dentro porque o en tu casa te están haciendo la vida imposible para liberar la rabia inmensa. El hecho de pegar a alguien pues es más justoso, pues porque en cierto sentido le humillas y entonces no te sientes tan mal contigo mismo porque dices, mira, joder, ese tío está sufriendo y yo no, mejor él que yo. ¿Tú te arrepientes de lo que hiciste? Sí, claro, me arrepentiré y me arrepiento a día de hoy. Ahora Isaac colabora con la asociación Nace contra el Bullying. El acosador sufre. Sí, los acosadores son también víctimas, por supuesto. Han sufrido también un tipo de acompañamiento incorrecto, han sufrido violencia, han sufrido algún tipo de estrés en sus vidas y por lo tanto su frustración la descargan contra otras personas. Sin embargo, en algunas entidades contra el acoso retratan así al acosador. Hombre, yo no diría que está podrido, yo diría que tiene un problema. Porque aseguran que nunca se les reeduca. No admiten que haya acosadores, con lo cual, si no existe para el colegio, no hay un informe a servicios sociales diciendo este niño está agresivo o está pegando a otros niños. Esta asociación denuncia que muchos padres de niños acosados están recibiendo amenazas si dejan de llevar a su hijo al colegio. Están coaccionando familias con eso, con que si has denunciado un acoso te puedes estar exponiendo a que te quitemos la tutela de tu hijo. Lili nos cuenta que a ella le ha pasado. Deduzco que ha sido por parte del instituto que enviaron una pareja de policías a mi casa. Me dijeron que si intervenían los asuntos sociales me iban a quitar a mi hijo porque era menor de edad, lo dijeron más de una vez. Bueno, estábamos escuchando ese testimonio, estábamos hablando prácticamente, todas las estadísticas hablan de que son mayoritariamente jóvenes, menores de 14 años, y entonces entramos en ese debate, María José, tú como abogada, ¿no? Menor de 14 años, inimputable. Inimputable, aunque sí se prevé la posibilidad de que se establezcan algunas medidas, pero siempre reducidas al ámbito educacional y familiar. Es entre los 14 y los 18 cuando ya las medidas son mucho más serias. Hay responsabilidad, por supuesto, de los padres, solidaria del colegio, de las administraciones, y los niños pueden verse internados por hasta 5 años. Es decir, aunque no hay responsabilidad penal en sentido estricto, sí es cierto que se les aplican medidas de mucha seriedad. Yo quiero señalar en este caso que a veces el problema es que los colegios miran en otra dirección, no actúan como árbitros, que es y tienen que cumplir la ley, aplicar los protocolos que la ley establece. Y los padres tienen que saber que tienen ese derecho, que tienen el derecho de exigírselo, y que en todas las comunidades autónomas hay impresos que se pueden descargar de las páginas, rellenar y exigir al colegio que actúe. En este caso, antes de evitar situaciones graves. En este caso, Juan, como abogado de la familia con Inmaculada, tú me decías que al final la denuncia es contra un menor solo, ¿no? No, es decir, la denuncia fue precisamente contra varios menores, pero por lo que ha manifestado mi ilustre compañera es que por la edad inimputable este menor era el único que tenía 14 años, el resto no se archivaron. Si bien es cierto que Fiscalía remite oficio a las autoridades competentes para que investiguen los hechos y pongan esas medidas educativas que se contemplan dentro del centro, lo cierto es que penalmente las medidas que realmente salvaguardan a Alejandro en este caso no las podemos conseguir. Javier Urra, yo quería una consulta. Estábamos viendo ese testimonio de ese joven que reconoce que él había acosado, que se arrepentía, pero en general ¿suelen reinsertarse?
este tipo de personas? Sí. O sea, pasan los años y mucha gente que nos rodea ha sido víctima, ha sido agresor, o en este caso ha sido víctima en una residencia y luego se convierte en agresor. Pero ha dicho las palabras el poder, el control, la humillación, y por lo tanto es terrible. Bien está que este muchacho, por ejemplo, reconozca que lo ha hecho mal. Ahora, quiero decir, estoy muy de acuerdo con Juan Padilla, con el abogado. Claro que se puede perseguir y se debe de perseguir al de más de 14. Pero el resto, es que para eso están los servicios sociales, es que para eso la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor dice que es que tenemos que intervenir con nosotros. A lo mejor no de manera penal, pero hay que decirle a los chavales, y te voy a poner una actividad, por ejemplo, vas a ir los martes y los jueves por la tarde a un centro de educación especial a ayudar a niños, a sensibilizarte, a compadecerte, porque es que si no se queda gratuito y es terrible, ¿no?, lo que están haciendo. Pues a Juan Padilla, el abogado de Inmaculada, darle las gracias por estar con nosotros, darle un abrazo muy grande a Alejandro, que ojalá poquito a poquito se vaya recuperando. Vamos a seguir muy cerca de vosotros, porque ya sabéis que en este programa, como siempre decimos, siempre tenemos nuestro punto de contacto, que siempre es vía WhatsApp, para que nos lancen sus quejas, sus problemas, que se pongan en contacto, Fer. Claro que sí, y tenemos un número, el 689-787-787. Insisto, como dice María, no llamen. Basta con enviar un mensaje de voz, un mensaje de texto, un vídeo para que sepamos de su problema, aquello que condiciona su vida a diario. Repito, 689-787-787. Porque usted es, ya lo sabe, para nosotros lo más importante de la mañana. Pues es posible que